Muy buenos días, ¿cómo están? Iniciamos esta jornada de labores educativas, señores. Un gusto para mí saludarles, pues tenemos en esta mañana el sentido de el gusto. Ahí tenemos, ustedes pueden observar en la lámina, tenemos las partes del sentido del gusto. Tenemos el labio superior, tenemos los dientes, tenemos el labio inferior, la lengua, las amígdalas, la úvula, o como ustedes muchas veces le llaman la gargantilla, que es esa bolita que está al fondo de la boca cuando ustedes hablan. Y tenemos también la encía. Estas son las partes del gusto, pero como en sentido órgano del gusto. Pero nosotros tenemos que analizar el hecho de cómo este sentido del gusto está conectado con terminaciones nerviosas y directamente con el cerebro. Eso es lo que tenemos que ver nosotros, porque estamos hablando acerca de cómo todos estos órganos de los sentidos tienen relación con el cerebro, que es el que ordena todo lo que tiene que realizar cada órgano. Pues bien, pero tengan en cuenta estas partes del órgano del gusto. A continuación vamos a analizar cómo funciona este órgano del gusto. Y esto es lo que nos interesa. Note, para recibir un sabor se requiere estimular las células receptoras del gusto o corpúsculos gustativos. Los corpúsculos gustativos son los receptores del sabor y están alrededor de las papilas gustativas. Vayan guardando lo que estamos analizando, porque vamos a ver a detalle. Una vez estimulado el corpúsculo gustativo, el impulso nervioso es conducido a través del nervio gustativo a la médula espinal, el tálamo, y de allí al cerebro, y emite como respuesta la sensación gustativa. ¿Notan? Va el corpúsculo gustativo, el impulso nervioso es transmitido por el nervio gustativo a la médula espinal, al cerebro, y de ahí sale la sensación gustativa. En esto, como ustedes pueden ser profesor, por aquí tenemos otra vez el sentido del olfato. Porque sí, recuerden ustedes que el sentido del olfato y el sentido del gusto tienen una conexión. De hecho, para que ustedes puedan disfrutar de los sabores, tienen que también tener el olfato activo. Por eso, como les decía, si ustedes van a comer algo y se tapan la nariz, el sentido del gusto también se afecta. ¿Por qué? Porque hay una conexión, como ustedes van a ver en esa lámina que está ahí. Vamos más adelante. Para estimular este corpúsculo gustativo, la sustancia a saborear debe ser soluble en la saliva y su temperatura debe estar entre 20 y 30 grados centígrados. Porque a más temperatura el cerebro lo registra como una sensación térmica, quemadura. Por eso cuando ustedes estaban probando, ¿qué creen que le dicen? ¡Ay, está caliente! Me quemé la lengua. ¿Por qué? Porque el cerebro ya detectó que está pasada la temperatura con la que se puede recibir. Y eso a través de los nervios que están en la lengua. Para la captación del sabor es necesario que el sentido del olfato esté sano, ya que los alimentos desprenden gases que estimulan la pituitaria. ¿Se dan cuenta? Aquí está, ¿verdad? Y desencadenando una sensación olfativa que refuerza la sensación gustativa. Ahí está, el olor y el sabor. ¿Ok? Ustedes si no huelen el seco de gallina que está haciendo su mamá, pasa de largo. Pero que ustedes huelen, enseguida se acuerdan del sabor también, ¿verdad? Porque todo está conectado. Ay, sí, esa comida es riquísima. Es lo primero que decimos cuando ya estamos oliendo, ¿verdad? Perfecto. Al probar un alimento, si tenemos tapada la nariz, observaremos que disminuye la intensidad de su sabor. Bien, analicemos esto. Aquí está, miren. Aquí está la señal del olor, que se conecta a la misma glándula cerebral, a la misma parte del cerebro, y el centro del gusto, que también llega aquí mismo. Miren, está la parte temporo-occipital, esta parte del cerebro, que conecta la señal de sabor. Nótese, tiene que ver mucho con esta parte de la detección de olores para que pueda haber una coordinación total del sabor. Vamos a analizar esta imagen a detalle. Aquí tenemos las regiones del gusto. Esto tiene que usted tener clarísimo, porque aquí está la conexión que tiene este órgano del sentido con el sistema nervioso. Y nótese, ahí está la lengua pero por dentro, tanto por fuera como por dentro. Por ejemplo, note lo que dice aquí. Las señales del gusto procedentes de diferentes partes de la lengua son recogidas por las fibras nerviosas que llegan
a uno de los 4 nervios craneales que son los encargados de transmitir la información al cerebro. Nótese, aquí tenemos partes de la lengua, que es la epiglotis, que ustedes ya saben que es la parte de atrás, la amígdala palatina, la parte del amargo. Estas son las que detectan el sabor amargo, partes que el sabor agrio, que detectan el sabor salado y el dulce. Pero miren cómo todo esto está conectado a nervios, y tenemos aquí nervios, que conectan la lengua con el sistema nervioso. Miren hasta dónde llega el sistema periférico, que llega incluso a estar partes de la lengua para que el cerebro pueda generar sensaciones. Tenemos el nervio vago, el nervio glosofaringio, la rama lingual del nervio mandibular y la rama de la cuerda del tímpano del nervio facial. Miren, tenemos nervio vago, nervio glosofaringio, nervio mandibular y el nervio facial. Miren cómo todo está conectado dentro de un organismo que ustedes dicen, bueno, solamente me sirve para moverlo, para disfrutar o para conversar. Tiene demasiadas cosas importantes. Una parte importantísima que está por encima de los nervios son las papilas gustativas. Note, las papilas gustativas son las más importantes, ya que nos permiten tener el sentido del gusto. El gusto actúa por contacto de sustancias químicas solubles en la lengua y depende de la estimulación que tengan los botones gustativos ubicados en la lengua y el paladar. Los nervios faciales, este que está acá, que están conectados con las papilas gustativas, transmiten los impulsos creados al centro nervioso en el bulbo raquídeo. Cuando los receptores son estimulados por las sustancias que se disuelven en la lengua, los impulsos nerviosos van directamente al cerebro. Nótese, los nervios faciales, por eso cuando usted tiene un gusto o las glándulas salivales empiezan a botar saliva, toda esta parte de aquí usted siente, porque todos estos nervios que están conectados con la lengua van directamente al bulbo raquídeo y de ahí al cerebro. Nótese la importante comunicación que existe entre todos los nervios del sistema periférico. Aquí están los órganos del gusto de la lengua. Tenemos las papilas gustativas grandes y papilas gustativas pequeñas que tenemos en la lengua. En la parte de atrás de la lengua, como usted puede observar, las papilas están un poco más desarrolladas. En la parte de la lengua, que es la parte que nosotros podemos observar, tenemos aquellos poros o puntitos que usted ve por ahí, que son así como unas saliditas o protuberancias, como unos pelitos así gorditos. Esos son las papilas gustativas. Y mire cómo se diferencian estas. Vamos a bajarnos por aquí para poder observar bien. Hay 3 tipos de papilas gustativas. Aquí tenemos papilas calciformes, papilas filiformes y papilas fungiformes. Ahora, las papilas fungiformes tienen forma de hongo. Si ustedes pueden ver, las fungiformes están aquí, tienen forma de honguitos chiquititos y se encuentran distribuidos en la parte anterior del dorso y bordes laterales de la lengua, en toda la parte que ustedes ven aquí. Estas son formas. Aquí. ¿Ok? Y estas son sensibles a los sabores dulces, ácidos y salados. Ya vamos a ver la ubicación correcta. Las papilas caliciformes o lenticulares tienen forma de cáliz. Aquí están. ¿Verdad? Tiene forma como que si fuera pétalos. Y se distribuyen cerca de la base de la lengua formando una V. Miren, aquí está. Forman una V o una V en este caso, que están aquí las papilas calciformes. Ahora, las papilas filiformes únicas tienen forma de filamento y se encuentran en la punta y bordes laterales de la lengua. A diferencia de las papilas fungiformes y caliciformes, no tienen función gustativa. Estas de aquí. Estas que están aquí no tienen sensación gustativa, pero son receptores táctiles y captan la temperatura. Nótese cómo la lengua está totalmente estructurada. Para una parte sentir los sabores y otra parte sentir la temperatura y estar también con alerta conectada al cerebro. Bien, vamos a seguir analizando estas partes. Aquí tenemos las ubicaciones de las zonas gustativas. Miren, esta parte de la lengua que ustedes ven aquí, de color rojo más profundo, que eran las papilas gustativas que habíamos visto en la diapositiva anterior, que eran cuáles están en las calciformes. Las calciformes receptan el sabor amargo.
Esta parte de las papilas gustativas pueden captar el sabor ácido. Estas partes de aquí de la punta de la lengua pueden captar los sabores dulces. Y estas partes de la lengua, si ustedes pueden observar un poco más arriba, de aquí de la dulce, van a captar los sabores salados. Curiosidades, miren, hace unos años fue descubierto por el profesor Kikunae Ikeda, un científico japonés, un sabor nuevo de la lengua de las papilas gustativas, el umami. El umami es el quinto sabor situado en el centro de la lengua. Se usa en el sentido general cuando se habla de que un alimento es delicioso. Ya se creía que solamente existía en estas zonas, pero ahora sí tenemos una nueva zona, que es la parte central, por decirlo así, de la parte de la zona gustativa, y es el umami, que detecta todos los sabores y hace sentir o presenta la sensación de alimento delicioso. Pues bien, entonces ya hemos conocido las partes que hemos analizado del gusto. Les recuerdo, para que tengan la idea cómo funciona el cerebro. Acuérdense que todo esto se conecta con la parte olfatoria, se conecta directamente a esta parte del cerebro que controla el sabor y la sensación de sabores y olores. También habíamos visto los nervios que están incluidos. Acuérdense, nervio vago, nervio glosofaringio, nervio mandibular y nervio facial, conectados totalmente al sistema nervioso. Y también habíamos visto de las papilas gustativas, que son las que externamente receptan los sabores. Y aquí teníamos pues los tres tipos de papilas, que eran las casiformes, las filiformes y las fusiformes, cada una de acuerdo a su función que ahí habíamos analizado. Y las zonas gustativas, que esto es importantísimo para que ustedes puedan saber qué parte de la zona pues receptan los sabores. Y aquí tenemos la tarea para el día de hoy. Deben presentar esta tarea, pueden imprimirla y presentarla ya con colores bonitos que a ustedes les llaman la atención, poniendo por un lado los nombres de los órganos del gusto, y del otro lado la ubicación donde están o donde se receptan los diferentes sabores que tiene, incluido el umami, que ya sabemos que es uno nuevo que por ahí inventó un japonés. Eso es todo por hoy, señores estudiantes. Mañana nos estamos viendo en la clase Zoom. Recuerde tener todo el material a la mano disponible. Su libro es el material que vamos a utilizar. Tenga su libro a la mano para poder desarrollar actividades ahí, ¿ok? Y reforzar un poco las clases que hemos visto hasta ahora, ¿ok? Que tengan un buen día, chicos. Nos estamos viendo el día de mañana.